Otro problema al que se enfrentaron los babilonios y los egipcios fue calcular el volumen de un tronco de pirámide. Y como sabemos, las civilizaciones antiguas, por alguna razón, estaban obsesionados con las pirámides, ¿no? ¿Qué es un tronco de pirámide? Bueno, pues aquí tenemos una pirámide que por simplicidad vamos a suponer que tiene una base cuadrada. Un tronco consiste en cortar la punta de la pirámide y quedarnos nada más con esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces el tronco de pirámide tiene alguna determinada altura, h, y tanto la base de aquí abajo como la de acá arriba son cuadrados, por simplicidad. Entonces aquí mide el lado A, aquí mide el lado B. Ahora, el problema es calcular el volumen de este tronco de pirámide. ¿Sí? Seguramente ustedes pueden hacerlo ya con la geometría, la trigonometría que conocen, ¿no? De hecho, aquí nada más tendrían que aplicar semejanza de triángulos y conocer el volumen de una pirámide completa. Y ya nada más a la pirámide grandota le quitamos la pirámide chiquita de aquí, primero calculamos su altura y ya llegamos a la fórmula. De hecho, los invito a que ustedes lo hagan como un pequeño ejercicio de tarea. Pero, ¿cómo lo resolvían las civilizaciones antiguas? A ver, vamos a ver cómo lo hacían los babilonios. Como les decía hace un momento, los babilonios sabían calcular áreas de un montón de figuras, entre ellas el trapecio. Y ellos llegaron a la forma correcta de calcular el área de un trapecio. Se dieron cuenta que para esto simplemente tenían que multiplicar el valor de la altura del trapecio por la media aritmética de las bases. ¿Sí? Suman las bases, dividen entre 2 y multiplican por la altura. Esta es la fórmula correcta para calcular el área de un trapecio, que de hecho también la tengo por ahí demostrada en un video del canal. Entonces lo que ellos razonaron fue, bueno, pues el tronco de pirámide, cierta manera, se parece al trapecio, solamente que en 3 dimensiones, pero pues se parece. Así que para calcular el volumen podemos hacer lo mismo. Simplemente multiplicamos la altura por la media aritmética de las áreas de las bases. Y así llegamos a la fórmula. El área de las bases, pues, como son cuadrados, pues simplemente es a cuadrada más b cuadrada, ¿no? El área de esta de aquí, el área de esta de aquí, lo sumamos, los dividimos entre 2 y multiplicamos por la altura. Y queda una fórmula bonita, ¿no? Esta de aquí es una fórmula agradable, parecida a la del trapecio. Entonces, fue la primera fórmula con la que dieron los babilonios. Y por muy bonita que esté, pues no es correcta. Pero eso lo sabemos nosotros ahora. Ahora que ya disponemos de herramientas de geometría y demás para demostrar cuál es la fórmula correcta. Ellos llegaron a esto simplemente de manera empírica. Y también con un poco de razonamiento, pero a partir igual de la experiencia. No hicieron ahí ellos ninguna demostración, alguna deducción. Simplemente de manera empírica llegaron hasta aquí. ¿Eh? Más adelante obtuvieron esta otra fórmula. Tomen en cuenta que cuando hablamos de los babilonios estamos hablando de una civilización que existió durante miles de años, algo así como 2000 años parece. Entonces, pues a lo largo de todo ese tiempo, muchos de sus métodos fueron cambiando, ¿no? Más adelante llegaron a esta otra fórmula, que vean que pues, ya se ve más complicadilla por ahí, pero resulta que esta fórmula sí es la correcta, ¿sí? Aunque aquí esté como escrita de una manera ahí media rara, se puede demostrar que es equivalente a la fórmula correcta. Ahora, estas son las dos fórmulas a las que llegaron los babilonios. ¿A cuáles llegaron los egipcios? Bueno, como es de suponer, los egipcios sabían mucho más de pirámides, ¿no? Tenían más la necesidad de saber calcular volúmenes de pirámides porque se la pasaban construyendo este tipo de monumentos. Y ellos llegaron de alguna manera a esta fórmula de aquí. 1/3 de la altura multiplicada por a cuadrada más a por b más b cuadrada. Esto es en notación moderna, recordemos todo esto, porque ellos simplemente lo escribían a manera de receta. Para calcular el tronco de una pirámide cuya altura sea de 3 unidades y cuyo cuadrado mayor sea de 2 y cuadrado menor de 1, no sé, algo así. Primero, calcule el área de los cuadrados y súmelas, y luego súmele el producto de los lados, los cuadrados. Multiplique por la altura y divida entre 3, ¿no? Básicamente algo así era como ellos lo hacían. Entonces, si ustedes hubieran estado en la antigüedad y les dan esta fórmula y esta fórmula, ¿quién tiene la razón? ¿Y por qué? Nosotros ya con el álgebra actual podemos hacer aquí todas las operaciones, desarrollar el binomio cuadrado, reducir términos
Y ustedes podrían llegar a que esto de aquí equivale exactamente a esto de acá. De hecho, ahí también se los dejo como un pequeño ejercicio. Es un pequeño ejercicio de álgebra. Haciendo operaciones desde aquí, pueden llegar a esto de acá, ¿sí? Pero claro, eso es usando el álgebra moderna. Imagínense en aquel entonces simplemente lo que ustedes tendrían son recetas. Como les digo, calculen el promedio de los lados de los cuadrados, luego súmele una tercera parte de la diferencia dividida entre 2 y elevado al cuadrado, no sé, cosas así. Ni siquiera escribían las fórmulas. Entonces, en aquel entonces, ¿cómo podían ustedes comparar esta fórmula con esta de acá? ¿Cómo podían decir desde aquí a aquí que estas dos fórmulas eran equivalentes? O que esta fórmula de aquí estaba mal. ¿Sí se entiende, no? Básicamente la idea de por qué hay que hacer demostraciones, una de las respuestas es para obtener resultados de los cuales uno tenga la certeza de que son correctos, ¿sí? Porque están bien justificados, ¿sí? Esa sería una de las razones para hacer demostraciones. Es decir, no nada más vamos a confiar en los sentidos. A lo mejor la experiencia con el mundo real nos puede dar una idea de cómo podría ser una determinada fórmula, pero luego, mediante simples razonamientos lógicos, partiendo de unos axiomas y demás, podemos llegar al resultado correcto y bien justificado. Esto nos garantiza que si otra persona hiciera el mismo proceso, llegaría exactamente a la misma fórmula, porque todos lo estamos haciendo de la manera correcta, ¿sí? Mientras que si nada más dependemos de la experiencia y de las mediciones y de nuestro ingenio, a lo mejor para ver ahí algún patrón entre los números, seguramente vamos a obtener resultados que sean diferentes. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.